Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que, sinceramente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Si son fans de las telenovelas turcas, de las estrellas que brillan con luz propia, y de los giros inesperados que nos dejan al borde del asiento, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha tomado fuerza como un huracán en el mundo del entretenimiento, un rumor que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas, Hande Erçel. Sí han leído bien el título, y sé que están ansiosos por saber qué está pasando. Vamos a hablar de Hande Erçel deja la Casa Rosa, la petición de Kerem que lo cambió todo. ¿Qué significa esto? ¿Es verdad? ¿Qué papel juega Kerem en todo este enredo? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar lo que sabemos y a especular sobre lo que podría significar este potencial cambio para Hande y para nosotros, sus fans. Pero antes de empezar a desmenuzar esta noticia bomba, les recuerdo algo fundamental que sé que valoran mucho. Si aún no lo han hecho, por favor, cliquen en ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo de las celebridades turcas, y en especial el de Hande Erçel, es un torbellino constante de noticias, proyectos y por supuesto, rumores. Hande, con su talento innegable y su carisma deslumbrante, se ha ganado un lugar privilegiado en los corazones de millones de personas alrededor del globo. La hemos visto brillar en producciones que han roto récords, y su estilo, su elegancia, su forma de interpretar cada papel, la han convertido en un ícono. Pero hoy, la conversación gira en torno a un posible cambio de rumbo, un movimiento que, de confirmarse, sería monumental. Y la clave de este posible giro parece estar ligada a Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. Como muchos de ustedes saben, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Sen Kalkam trascendió la pantalla. Su relación en la ficción se convirtió en una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco, y esa conexión, ese algo especial, hizo que los fans se volcaran aún más en la serie. Las redes sociales ardían con cada aparición de ellos juntos, y la expectación por verlos en nuevos proyectos se disparó. Y es precisamente aquí donde entra la intrigante frase, la petición de Kerem que lo cambió todo. Los rumores apuntan a que Hande Erçel podría estar considerando dejar la Casa Rosa. Ahora, ¿a qué nos referimos con Casa Rosa? En el contexto de las producciones turcas, y especialmente cuando se habla de contratos y de elencos, la Casa Rosa es una forma coloquial y a menudo utilizada para referirse a las casas de producción o productoras importantes, aquellas que manejan los proyectos más grandes y mediáticos, las que tienen el poder de lanzar carreras al estrellato mundial. Se especula que Hande podría estar en negociaciones o considerando poner fin a su relación contractual con una de estas grandes productoras, una que ha sido su hogar profesional durante mucho tiempo, su Casa Rosa. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en juego. Según las filtraciones y los susurros que circulan en los foros de fans y en algunas cuentas de noticias de entretenimiento, Kerem habría hecho una petición específica, una propuesta que habría sido el detonante, el catalizador de esta posible decisión de Hande. Algunos de estos rumores sugieren que Kerem podría estar planeando un nuevo proyecto, un proyecto ambicioso, quizás una película o una nueva serie, y que él habría tenido un papel crucial en la elaboración de este plan. ¿Y quién mejor que Hande Erçel para ser su compañera en esta nueva aventura? La hipótesis es la siguiente: Kerem, reconociendo la sinergia que él y Hande tienen en pantalla, y quizás deseando explorar nuevos horizontes creativos, habría propuesto a Hande unirse a él en este nuevo proyecto. Esta propuesta no habría sido una simple invitación, sino que habría implicado condiciones, quizás un tipo de contrato diferente, un enfoque artístico distinto, o incluso la posibilidad de trabajar bajo una nueva productora o en un formato más independiente. Y es esta petición la que, al parecer, ha llevado a Hande a reflexionar profundamente sobre su futuro profesional y a considerar seriamente dar un giro a su carrera, lo que podría significar decir adiós a su actual Casa Rosa. Imaginemos por un momento las implicaciones. Si Hande Erçel dejara su productora habitual, estaría abriendo una puerta a una infinidad de posibilidades. Podría significar la oportunidad de asumir roles más desafiantes. Es de trabajar en proyectos con una visión artística diferente, o incluso de explorar otros mercados.
Y si esto está ligado a una colaboración con Kerem Bürsin, la expectación se multiplicaría exponencialmente. La pareja que conquistó el mundo con su química podría volver a hacerlo, pero esta vez, bajo sus propios términos, con un proyecto que idealmente estaría hecho a su medida y que reflejaría sus aspiraciones artísticas. Claro, debemos recordar que todo esto, hasta ahora, son rumores. En el mundo del espectáculo los rumores son moneda corriente y a veces, la realidad es mucho más simple o, por el contrario, mucho más compleja de lo que se cuenta. Sin embargo, la insistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de fuentes que a menudo aciertan en sus informaciones, le dan un peso considerable. Los fans están divididos, algunos están eufóricos ante la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en un nuevo proyecto, mientras que otros se preocupan por lo que esto podría significar para la carrera individual de Hande, temiendo que al salir de una estructura consolidada, se exponga a mayores riesgos. Pero analicemos un poco más a fondo. Hande Erçel es una actriz que ha demostrado una gran versatilidad. Desde sus inicios ha ido evolucionando, asumiendo roles cada vez más complejos y demostrando que tiene el talento para cautivar en diferentes géneros. Su participación en Senkalkapm fue sin duda un punto de inflexión. La serie no solo consolidó su estatus de estrella internacional, sino que también le dio la oportunidad de mostrar una faceta más madura y compleja de su actuación. Y si Kerem Bürsin, quien también ha mostrado un gran interés en desarrollar proyectos innovadores, está detrás de esta propuesta, es muy probable que se trate de algo realmente especial. ¿Podría ser esta una estrategia para explorar el mercado internacional de forma más directa? Ambos actores tienen una base de fans global muy sólida, y un proyecto conjunto con una visión internacional desde el principio podría ser un movimiento muy inteligente. Pensemos en las producciones que se están haciendo en otras partes del mundo, en las plataformas de streaming que buscan contenido diverso y atractivo. Hande y Kerem, con su popularidad, serían candidatos perfectos para liderar proyectos de este calibre. Y la petición de Kerem podría ser precisamente eso: la visión de un futuro proyecto, la estructura de una nueva historia, la búsqueda de un equipo creativo que esté a la altura de sus ambiciones. Si él ha sido el impulsor de esta idea, y ha decidido compartirla con Hande, es porque probablemente ve en ella a la CEO protagonista ideal, a la persona con la que puede crear algo verdaderamente memorable. La Casa Rosa podría representar el pasado, las oportunidades que ya ha tenido, mientras que este nuevo proyecto, esta petición, podría ser el futuro, un futuro lleno de nuevas experiencias y de crecimiento profesional. Es importante también considerar el momento. Hande Erçel ha estado muy activa en los últimos años, encadenando proyectos de gran envergadura. Un cambio de productora, una pausa estratégica para embarcarse en algo nuevo, podría ser precisamente lo que necesita para mantenerse fresca y relevante en una industria tan dinámica como la turca. Además, la relación profesional entre Hande y Kerem parece ser muy sólida, basada en el respeto mutuo y en una admiración genuina por el trabajo del otro. Esto sería un gran punto a favor para cualquier proyecto que decidan emprender juntos. Ahora, ¿qué pasa si los rumores no son del todo ciertos? Quizás la Casa Rosa no es una productora, sino una metáfora de un lugar, de una situación. Quizás Hande no está dejando un contrato, sino que está renegociando sus términos, buscando mayor autonomía o control sobre sus proyectos. Y la petición de Kerem podría ser simplemente un consejo, un apoyo moral, una conversación que la inspiró a tomar una decisión importante para su carrera. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo simplifican las cosas, reduciendo situaciones complejas a titulares llamativos. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande Erçel tiene en la industria. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca, y cualquier cambio en su carrera profesional genera un debate intenso entre sus seguidores. Si ella decide tomar un camino diferente, será porque ha sido una decisión meditada, una que cree que la beneficiará a largo plazo. Y si ese camino la lleva de la mano de Kerem Bürsin, pues la emoción estará garantizada. Los fans han expresado sus opiniones en las redes sociales. Por un lado, hay quienes la apoyan incondicionalmente confiando en su criterio y en su talento para triunfar en cualquier circunstancia. Por otro lado, hay quienes temen que salir de su zona de confort, de una productora que la ha cobijado, pueda ser un riesgo innecesario. Pero la verdad es que la trayectoria de Hande Erçel hasta ahora demuestra una capacidad innata para reinventarse y para superar las expectativas. Así que, volviendo al título, Hande Erçel deja la Casa Rosa, la petición de Kerem que lo cambió todo.
Si estos rumores se confirman, estaríamos ante un evento que podría redefinir el panorama del entretenimiento turco. Sería la prueba de que las colaboraciones sólidas, las relaciones profesionales fructíferas y la audacia para buscar nuevos horizontes son claves para el éxito en la industria. Y si Kerem Bürsin realmente impulsó esta decisión con una propuesta ambiciosa, pues solo podemos esperar lo mejor. Este es el tipo de noticias que nos fascina traerles, mis queridos espectadores. Las que nos hacen especular, las que nos hacen soñar con nuevos proyectos y con el futuro de nuestros artistas favoritos. Y aunque aún no tengamos una confirmación oficial, la intensidad con la que se habla de esto nos indica que algo está sucediendo, algo importante para la carrera de Hande Erçel. En resumen, lo que hemos discutido hoy es la posibilidad de que Hande Erçel esté considerando dejar su actual productora, a la que llamamos coloquialmente Casa Rosa. Este posible cambio estaría, según los rumores, motivado por una propuesta ambiciosa de Kerem Bürsin, su coprotagonista en Sen Kalkam. Se especula que esta propuesta implica un nuevo proyecto conjunto que podría ser el inicio de una nueva etapa profesional para ambos. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes. Sé que muchos de ustedes tendrán sus propias teorías y opiniones sobre este tema, y eso es lo maravilloso de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande debería hacer este cambio? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para ella y Kerem juntos? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero leer cada una de sus reflexiones, sus esperanzas y sus preocupaciones. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si la información les ha parecido interesante y entretenida, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo también con sus amigos, con otros fans de Hande Erçel, con aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así formarán parte de nuestra creciente familia y estarán al tanto de todas nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.